Hemos platicado en este espacio de la controversia que se ha abierto en torno a las ruedas de prensa matutinas que ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, pidiendo que se retiren de inmediato porque están interfiriendo en el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral pues ha dicho que no hay argumento para quitarlas, pero sí ha bajado un montón. Ya perdimos la cuenta de cuántas mañaneras ha ordenado retirar de los canales de difusión de la Presidencia de la República, del canal de YouTube, por considerar que sí están emitiéndose pronunciamientos que influyen en el proceso electoral. El presidente dice que se trata de una estrategia para querer silenciarlo, pero en realidad se están tocando temas o no relacionados con el proceso electoral. ¿Está el presidente o no interfiriendo en la elección? Luis Estrada, de SPIN, Taller de Comunicación, ha estado constantemente monitoreando qué es lo que se dice en la mañanera, desde el tema de las mentiras, de las falsedades, de los temas que no pueden ser comprobados, pero también de esta parte. Luis, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Muy buenos días. Gracias, Erika. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte y pues preguntarte eso de entrada. ¿Se está o no interfiriendo en el proceso electoral? ¿Se están o no tocando temas que no deberían abordarse en tiempos electorales en esta rueda de prensa matutina? Pues mira, todo parte, Erika, de una ley electoral que fue aprobada en 2007, justo después de la elección que perdió Andrés Manuel López Obrador frente a Felipe Calderón, y que argumentó el presidente que tendría que modificar, el ahora presidente, en ese momento candidato, que tendría que modificarse la ley porque había una intervención de las autoridades. En ese momento, una declaración, solamente una declaración del presidente Vicente Fox, que hoy, dice el presidente López Obrador, provocó un fraude electoral, mismo que, repito, no hay pruebas, no hay nada de eso. Pero esa generación de la ley, el argumento va por la idea de generar equidad en la contienda. Es decir, que las autoridades no inclinen la balanza con declaraciones o afirmaciones, dado que pues tienen la posibilidad de influir en la percepción o en la opinión pública. Esa es la idea y ese es el espíritu de la ley. Si lo respetamos y lo entendemos de la misma forma que se generó en 2006, de acuerdo con lo que dice el propio López Obrador, el presidente López Obrador hoy, al acumulado al día de hoy van más, son exactamente 1,321 conferencias de lunes a viernes conducidas por él. Sí. Pues sí, podríamos decir que ha violado la ley frecuentemente. Sin embargo, pues lo que argumenta el presidente para responder es que se estaría violando su libertad de expresión, sería censura, en fin, diferentes expresiones. Pero en todo caso, si la pregunta es, ¿el presidente López Obrador viola la ley desde las conferencias de prensa? Pues yo te diría que sí, de acuerdo con lo que busca la ley, de acuerdo con lo que el propio López Obrador ha determinado como una violación de la ley en el pasado. Digamos, Luis, tú has estado en este monitoreo de las mañaneras desde hace mucho tiempo, has estado documentando qué es lo que ahí se habla. ¿Ha cambiado el discurso de lo que se tocaba originalmente a lo que se habla hoy día? Es decir, ¿sí se están abordando temas que tienen que ver más con el proceso electoral que con la dinámica del país? Es que no es una cuestión necesariamente de temas que es difícil definir. Lo que tiene que ver con lo que está relacionado es con qué dice el presidente de su gobierno que influye en la percepción y la opinión pública. Claro. Entonces, si el presidente dice, yo influyo, yo quiero comentar sobre lo que hace el gobierno, y no es momento de decirlo, o si critica a los candidatos opositores, o si critica a los medios de comunicación diciendo que hay una campaña en su contra, y el presidente se vuelve el centro de la elección, entonces sí influye. Digo, es complicado poderlo definir, claro. Pero repito, por menos de lo que dice el presidente López Obrador todos los días, el presidente López Obrador dijo que Vicente Fox violó la ley en 2006 y que cometió un fraude. Entonces, yo te diría que sí y todos los días. Estas decisiones del INE de retirar algunas de las ruedas de prensa matutinas del presidente confirman el hecho, porque además entiendo esto de violar la ley no tiene que ver con cantidades o no, de cuántas veces lo ha hecho, sino lo ha hecho, y tan lo ha hecho que el Instituto Nacional Electoral ha tenido y ha ordenado retirar estas ruedas de prensa. Exacto. Aquí el tema es que la sanción por violar esta ley lleva a la anulación de la elección.
Y eso me parece un resultado demasiado exagerado, maximalista, dirían unos. Es decir, si el presidente o las autoridades influyen en la elección, entonces se tiene que anular. Y entonces solamente se castiga hasta el final, hasta pasado el evento, lo cual pues obviamente genera sospechas, porque si gana uno o gana otro y se anula, pues obviamente la gente dice, bueno, aquí hubo una exageración. Entonces, al dejar a las autoridades por esta ley, me parece mal diseñada, con algo tan extremo como anular la elección, pues solo le queda tomar algunas medidas muy pues mínimas en comparación de lo que implica la sanción real, y pues cumple la autoridad con decir, bueno, nosotros decidimos eliminar algunas conferencias, no deben pasar de 50 conferencias de 1,321, imagínate qué porcentaje es ese, nada, si el presidente lo hace todos los días. Entonces creo que el problema es en la sanción que implica la ley, que pues las autoridades electorales no las van a anular, no se atreverán, y el presidente López Obrador lo sabe y por eso influye. Ahora, a final de cuentas, está ahí, está la orden de retirarlas, está ahí evidenciado, digamos, por parte de la autoridad electoral. ¿Sería esto un argumento para lo que está pidiendo Xóchitl Gálvez, que es la suspensión de las mañaneras? Pues mira, si veámoslo primero desde el punto de vista legal. Sí. Creo que el tema es, si el presidente López Obrador lo hace todos los días, todo el tiempo, pues la verdad es que en principio tendrían razón el equipo de Xóchitl Gálvez, la oposición, en quitarlas por completo, pues no se sabe en qué momento el presidente López Obrador improvisará, dirá algo que influya en el proceso electoral y afecte el resultado. En ese sentido sí tiene razón. Pero repito, dado las implicaciones políticas, jurídico-electorales que tiene la decisión de anular la elección por la intervención del presidente en los comentarios, pues repito, creo que es algo que no va a pasar. Y entonces, dado que no va a pasar, ni las autoridades las van a eliminar, ni el presidente va a dejar de decir lo que dice, y sobre todo, y aquí viene la parte que no entiendo de parte del equipo de Xóchitl Gálvez, es si ella ha definido que el rival en la elección es el presidente López Obrador, porque dice Xóchitl Gálvez que Claudia Sheinbaum es una copia de lo que dice López Obrador, ¿por qué quitarle la oportunidad de seguir hablando al presidente si es justamente su rival en campaña? Lo que le está ¿Para dando qué agenda. cerrarle el micrófono? Al contrario, si yo fuera Xóchitl Gálvez o yo fuera parte de su equipo, diría que hable más, que haya conferencias en la mañana, en la tarde y en la noche, y así tener más elementos con qué discutir. A final de cuentas, eso la convirtió en candidata a la presidencia, ¿no? Justamente el protagonismo que le dio Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. Entonces creo que es un error estratégico, no va a pasar, y lo único que hizo fue victimizar al presidente López Obrador, que es algo que hace constantemente, y decir, bueno, pues ahí está, me quieren censurar. A pesar de que él la menciona constantemente, Luis, tú que llevas el registro a detalle de los números, ¿tienen calculado o tienen registrado el número de veces que el presidente menciona a la candidata de oposición? Sí, la ha mencionado alrededor de 100 veces, pero desde que hubo una llamada de atención de la autoridad electoral, tanto el presidente López Obrador como los voceros de la campaña, Arturo Saldívar y otros, la propia Claudia Sheinbaum en el debate, ya no se refieren a ella como Xóchitl Gálvez, sino como la señora candidata o la candidata del PRIAN. Entonces, ahí también, en cierta forma, vieron que el efecto de mencionarla por el nombre le ayuda a ella. Ahora, Luis, hemos platicado varias ocasiones contigo e insistimos en eso. A ver, la rueda de prensa matutina podría ser un gran ejercicio de comunicación de la presidencia, pero ¿en qué se ha convertido? ¿De qué se habla hoy día en este escaparate que a final de cuentas representa para el presidente? Bueno, siempre ha sido un mecanismo de propaganda. El presidente López Obrador desde el inicio no sustentó lo que dice diario. Nosotros hemos contado un promedio de más de 100 afirmaciones falsas, engañosas, o que no puede probar todos los días. Esto pues genera que no tenga impacto noticioso, sino más bien es las ocurrencias, los insultos, las menciones a ciertas personas o medios o empresas. Eso es realmente lo que hace que la conferencia
tenga cierta trascendencia. Y digo cierta trascendencia porque también hemos platicado de que no establece la agenda, sino que va detrás de los medios de comunicación, va detrás de lo que dicen, reacciona, hay una sección que se llama ¿Quiénes tienen las mentiras? En fin, creo que es un mecanismo de propaganda puro y duro, que además, pues, su efectividad, pues queda en entredicho, dado que, como hemos platicado también aquí con ustedes, en el pasado nunca ningún presidente ha hecho conferencias de prensa diario y, sobre todo, desde que el presidente López Obrador las hace, nadie en ninguna parte del mundo ha seguido su ejemplo. Uy, creo que esto es tremendamente significativo. Finalmente, tú ya decías, en el caso del equipo de Xóchitl Gálvez, ¿tú consideras que es un error buscar que quiten la mañanera? Pues que mejor la dejen correr y que se arme ahí, digamos, el debate entre la candidata de oposición y el presidente. Pero en el caso del resto de los actores, de la presidencia, de Claudia Sheinbaum, del Instituto Nacional Electoral, ¿qué deberían hacer con respecto a esta mañanera del presidente? Pues mira, yo creo que el presidente López Obrador desde el inicio fue midiendo cuál sería la real amenaza de cumplimiento de la ley de parte de las autoridades, tanto el tribunal como el Instituto Nacional Electoral. Vio que lo más que podían hacer era eliminar algunas conferencias de prensa sin que esto implicara necesariamente que esto fuera acumulable para anular la elección. Yo creo que estamos en un equilibrio subóptimo en el que el presidente viola la ley, las autoridades tienen frente a ellos una sanción demasiado grave. En el Inter, el presidente sube el costo de que la autoridad anule la elección. Incluso el presidente ha hablado varias veces de que esto sería un golpe de Estado técnico. Entonces, pues ya las y los consejeros y los magistrados pues están entre la espada y la pared ante una situación que, pues, con una ley mal diseñada y en su momento propiciada por el propio López Obrador, pues no generará ninguna implicación. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Luis? Para ser un presidente que dice que la tienen ganada la continuidad de su proyecto en la presidencia, poner en riesgo la elección no tiene ningún sentido. ¿Será que no está tan seguro? Sí, no tiene ningún sentido y además, ¿por qué estarse peleando? Pues si dicen que están 40 puntos arriba en las encuestas, ¿por qué ese afán? Creo que si realmente el presidente López Obrador estuviera su partido, su candidata y su legado a salvo, pues estaría, si no de vacaciones, sí en otros temas. Y la verdad es que el presidente lo que le gusta es pelearse. ¿Y por qué meterle esa presión? Es como mover con la vara la fogata, porque luego es cuando menciona y ni se atrevan a la idea de meterse porque van a alborotar muchos tigres. Y siempre volver a esa misma tensión electoral, meterle ahí, moverle a la fogata, cuando ya estamos en la parte más dura de las elecciones, Luis. Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que la verdad es que en la agenda pública del presidente, lo único que tiene la mayoría de los días registrado es la conferencia de prensa. Es decir, es un presidente que no hace nada más que la conferencia. Es un presidente de home office, todo el día está ahí encerrado y la verdad es que no hace mucho. Entonces, pues la verdad es que es su momento más, su momento estelar, su momento de protagonismo, y pues esa es la razón por la cual quiere estarse peleando, ¿no? Que ya no sé qué me preocupa más, el que aparezca en la mañanera, o si no apareciera, Luis, porque entonces ¿dónde estaría el presidente, no? Exacto, esa es la razón por la cual siguen las conferencias, porque si no, entonces parecería que ese día no trabajó. Luis Estrada, te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo. ¿Y dónde podemos seguir el trabajo de Spin Taller de Comunicación? Muchas gracias. Si googlean Spin y Conferencia Presidente, si no, en mi cuenta de X, @LuisEstrada_. Ya te seguimos, Luis. Muchas gracias. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, Erika, Jonathan. Hasta luego. Cuídate, Luis. Bueno,